7 de la mañana, más bien 10 de la mañana con 13 minutos. Buenos días a todo el país. Gracias por asistir a esta rueda de prensa virtual, la primera impulsada por las autoridades del gobierno y también de las autoridades locales. En esta ocasión con la presencia de la secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y también con el alcalde de la ciudad, el alcalde de la capital, el doctor Jorge Yunda Machado. Bienvenido, buenos días, ¿cómo están ustedes? Quisiéramos conocer de entrada, porque tenemos poco tiempo, hay que anunciarlo a través de cadena nacional, a través de todos los medios de comunicación a nivel nacional para conocer los últimos detalles y la ampliación de los mismos. ¿Cómo están ustedes? Las medidas. Quisiéramos conocer de entrada, porque tenemos poco tiempo, por el presidente de la República cuanto por el alcalde de la ciudad. Empecemos un poco por conocer cuál es el panorama general a esta hora con la secretaria Ocles, por favor, las cifras actualizadas al momento. Gracias, Eduardo. Buenos días, un saludo a toda la audiencia. Las cifras que tenemos para este día corresponden a 111 casos positivos, ya confirmados, 2 personas fallecidas y 51 personas que han salido del cerco epidemiológico. Esos son los casos. La mayoría de estos casos están ubicados en la provincia del Guayas. Tenemos registrado 1 en Manabí, Pichincha tiene 8, Sucumbíos 1, Los Ríos tiene 10 casos. En esta circunstancia, entonces, Morona Santiago también tenemos un caso más, Azuay 5 casos y El Oro reporta un caso nuevo. ¿Cómo deberíamos entender o interpretar estas cifras, secretaria, por favor, con relación, incluso conectando con las medidas? De todas maneras, hay un crecimiento de las cifras, las medidas son suficientes, hay que seguir ajustando. Creo que lo importante en este momento es saber que efectivamente estaba previsto tener este índice de elevación de personas contagiadas del virus. Y obviamente durante todos estos días seguiremos confirmando e incrementando seguramente casos, pero también va a ser importante hacer el seguimiento primero a las personas que van saliendo del cerco epidemiológico, que no tienen en este momento la enfermedad, y personas también que registran ya curación. Eso va a ser importante ir determinando en los siguientes días. Pero además, obviamente, las medidas que se ha tomado desde el Gobierno Nacional son medidas que tienen como objetivo principal contener la propagación del virus y por eso es importante asumirlas con responsabilidad y también con radicalidad, porque hemos visto cómo durante estos días, a pesar de las medidas, el comportamiento del ciudadano ha sido absolutamente contrario a lo que establecen en este caso las medidas. De acuerdo, vamos avanzando un poco con relación ya en cuanto a la forma de vivir con esta emergencia, a partir, por supuesto, de las medidas anunciadas. Y le pedimos que nos ayude en ese sentido al alcalde de la ciudad, tomando en cuenta que se dijo una cosa a las 20 horas por parte del gobierno central, a través del presidente de la República, y más adelante, pues, usted amplió medidas específicas para la capital. ¿Cómo deberían, en todo caso, especificarse el trabajo de cada una de las actividades, ya sea productivas o ya sea de salud en particular, que usted hizo hincapié en ese sentido, por favor, alcalde? Gracias, Eduardo. Ministra, qué gusto saludar a los amigos televidentes. Es una preocupación. La única forma de parar la expansión de este virus, que las estadísticas que nos ha dado la señora secretaria de Riesgos son alarmantes. Hace una semana teníamos 5 casos, hoy tenemos 111 casos y esto va increciendo. Si no hacemos algo, y felicito al gobierno nacional que tomó las medidas adecuadas, que el municipio en realidad está anclado a esas medidas para seguir fortaleciendo, con las excepciones que dice el decreto presidencial, pero la única forma de frenar esta pandemia, que nuestro sistema de salud no va a poder responder en caso de que se dispare este pico de epidemia y pandemia, es el aislamiento, quedándose en casa, siguiendo las instrucciones que ha dado el gobierno nacional, el COE nacional, las autoridades locales, seccionales,
pero no existe vacuna ni cura al momento. Lo único que nos puede salvar y evitar lo que ha pasado en Italia, lo que pasa en España. En Italia 250, 300 muertos diarios, en 24 horas de España 2.500 nuevos casos, es tomando precauciones en este momento. Ahora, ya para aterrizar en algunas preguntas que nos llegan, tomando en cuenta que estamos en una rueda de prensa virtual, periodistas de todos los medios de comunicación nos extienden las preguntas y unas de ellas plantean, por ejemplo, la restricción de placas aplica para motorizados de servicio a domicilio, taxis y vehículos particulares, médicos, periodistas y otros. En el decreto presidencial está claramente detallado todos quienes tienen una excepción, el tema médico, el tema quien hace productivos, el tema de servicios de farmacias, el tema de sectores estratégicos, etcétera, están totalmente identificados. ¿Se han hecho cálculos de cuentas de cuántas personas están exentas de las restricciones laborales impuestas? Es decir, cuántas sí pueden ir a trabajar y cuántas no, tomando en cuenta los sectores estratégicos, por ejemplo, y toda la cadena de los sectores productivos. Nos pregunta Alfonso Albán, de Diario El Expreso. Bueno, la idea es justamente dejar a todo lo que se pueda dentro de casa, que solamente salgan los estrictamente necesarios y quienes evidentemente tienen que mantener funcionando a la ciudad y al país. Todos los demás tienen que quedarse en casa. Aquí ya dijo la señora secretaria de Riesgos, tristemente nos hemos encontrado con una falta de conciencia del ciudadano, donde alquilan buses para irse a la playa, donde se van miles de personas a hacer compras en la frontera, donde quieren hacer la fiesta del grado, sin saber que ahí hay un potencial peligro de contagio. Para la secretaria Ocles, por favor, Priscila Salazar, de Radio Cómplice FM de Cuenca. ¿Podemos conocer cuál es el tratamiento y cuidado que reciben las personas contagiadas de COVID-19? Bueno, la primera acción, el protocolo está establecido a través del Ministerio de Salud cuando se sospecha de que una persona tiene varios de los síntomas de coronavirus. Rápidamente el Ministerio de Salud hace la prueba para confirmar si es o no un paciente contagiado con la enfermedad. Posteriormente, dependiendo, hay pacientes, por ejemplo, de los que nosotros tenemos registrados que están cumpliendo su aislamiento en el domicilio y que tienen una sintomatología leve y eso permite que puedan tener un tratamiento igual, pero están en su domicilio. Hay otros pacientes que efectivamente tienen una complicación mayor. Esos son pacientes que están en las unidades médicas, en los hospitales destinados para la atención de coronavirus. Pero parte del protocolo también plantea que cuando uno tiene esa sintomatología, acuda a las casas de salud y hay un triaje que está ubicado en el exterior de las unidades de salud para atender a los pacientes. Con relación a lo que mencionan a otras personas que padecen posiblemente otras enfermedades, que no tienen taxi, que no tienen un auto para poderse trasladar a las unidades de salud, ¿pueden contar con alguna ambulancia, ya sea de las unidades de salud del municipio o del mismo sistema de salud público? Sí, es importante poder tener esa información para poder apoyar desde las distintas instancias a través de las ambulancias del Ministerio de Salud. Los cuerpos de bomberos también han puesto a disposición todo su contingente para poder apoyar en estos casos. Entonces, están las ambulancias de los cuerpos de bomberos, están la movilización de los municipios. Vamos a organizarnos. Es importante entonces reportar esa necesidad al ECU 911. De acuerdo. ¿Cómo amaneció la ciudad, señor alcalde, luego de las medidas anunciadas la víspera? Bueno, son medidas duras que seguramente han incomodado a toda una ciudad de 3 millones de habitantes. Tenemos que entender que esta situación es nueva para la ciudad, para el país y para el mundo. Las primeras horas todavía hay una situación de ajuste a las medidas que estamos haciendo el exhorto, el llamado a las autoridades, inclusive hemos determinado, hoy acabo de salir de la reunión del COE Nacional que preside el señor vicepresidente Otto, con la señora ministra María Paula Romo, con todos los demás ministros, con la señora Secretaría de Riesgos, todos los involucrados en el COE Nacional, y se ha determinado que se irán ajustando las medidas en función inclusive ya de las sanciones
sanciones para quienes no quieran obedecer estas medidas que ha tomado el decreto presidencial y las medidas que evidentemente nosotros nos hemos anclado en el municipio de Quito. Recordemos en este estas caso. sanciones, por favor, señor alcalde, que podrían ser aplicables. Bueno, el uso de un salvoconducto, mal uso de un salvoconducto, hay prisión de 1 a 3 años. El municipio está poniendo multas hasta de $6.000 en lo que tiene que ver en el uso del espacio público, en nuestras competencias. Yo creo que aquí tenemos que hacer conciencia absolutamente todos. El tema económico nos ha golpeado a todos, al mundo. Y yo creo que el gobierno nacional ya ha dictado medidas efectivas para poder resarcir cuando salgamos de esto, que no durará más de unos 15 días, al menos en Quito, estas medidas que estamos tomando por ser la ciudad más habitada. El municipio igual manera, yo creo que los sectores de la banca privada ya se han pronunciado en refinanciamiento, todos debemos meter el hombro, pero sobre todo lo que debemos nosotros es precautelar la vida de los ciudadanos. Recomendaciones para el uso de mascotas, o más bien el convivir con mascotas, también Vero Miño nos escribe. La Organización Mundial de la Salud ha descartado cualquier peligro porque a veces también circulan en redes sociales información falsa de que el coronavirus podía transmitirse a un gato, a un perro. Es absolutamente falso, de manera que cuiden a sus mascotas. Hoy más que nunca hay que quedarse en casa. Aquí el Cuerpo de Bomberos en Quito está atendiendo emergencias, en este caso caninas, con nuestros hospitales que atienden emergencias. Inclusive para la compra de productos para los animalitos, los bomberos los están ayudando, asistiendo. Hay personas residentes de Galápagos que están varadas en Quito, que aseguran que los vuelos no salen del archipiélago por una resolución del Consejo de Gobierno que les impide ingresar. ¿Nos podrían aclarar qué va a pasar con estas personas? Alfonso Albán, de Diario El Expreso. Eduardo, esas personas van a poder ingresar, pero en este momento les corresponde cumplir con los 14 días de aislamiento preventivo obligatorio que se ha planteado en varias de las resoluciones del COE Nacional. Y yo sí quiero hacer un llamado a que todos podamos cumplir con estas disposiciones. Ustedes saben que Galápagos es un escenario y una provincia bastante sensible y obviamente la postura del Consejo de Gobierno es precautelar la vida de quienes habitan en las Islas Galápagos, de nuestros ciudadanos, precisamente por esa sensibilidad y por la complejidad. Pero además creo que es importante en este caso saber que todas las autoridades en este momento, bajo el estado de excepción, nos sujetamos a las disposiciones del COE Nacional. Es el COE Nacional quien va a ir determinando, obviamente, una serie de medidas que a través de los COEs cantonales serán operativizadas también para dar cumplimiento en el territorio. Edison Llanes menciona, hay instituciones privadas que están obligando a ir a sus trabajadores. ¿Habrá sanciones para ellos? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué exhorto plantearles a los empresarios o a las personas que dirigen las empresas privadas? Hay sanciones, permítame, también hemos conversado ahora justamente en el COE Nacional y el alcalde que estuvo presente ha coincidido con nosotros en que hay que establecer sanciones porque hay una serie de sectores que efectivamente van a seguir cumpliendo con esas labores, pero es importantísimo que los gerentes, los dueños de las empresas puedan organizar horarios de trabajo para permitir que los empleados puedan asistir. Lo que hay que evitar es la aglomeración de la cantidad de empleados que puede tener una empresa, pero no podemos dejar de prestar el servicio de acuerdo a como está establecido además en el decreto de excepción. Entonces hay sectores que seguimos funcionando tanto en lo público como en lo privado, pero no podemos obligar. Lo mejor, y lo ha dispuesto así el Ministerio de Trabajo, es llegar a acuerdos para establecer horarios de trabajo y turnos quizás que nos corresponde hacer en este caso. Señor alcalde, un poco en ese sentido, ¿cómo llegar a estas personas, a los gerentes que había mencionado, a los encargados de estas empresas que están obligando e incluso amenazando, según lo que nos hacen llegar a través de los mensajes los periodistas? Bueno, ya ha manifestado el señor presidente, no existen despidos en este momento. Yo creo que aquí hay que precautelar la integridad física. Si estrictamente tiene que ir a trabajar porque está en una empresa
que produce alimentos, porque está en una empresa que produce fármacos, porque está en un equipo sanitario, tiene que tomar todas las previsiones del caso. El uso de la mascarilla es fundamental. El 35% de los científicos chinos determinaron de que el 35% de quienes no se contagiaron es gracias a una mascarilla, no necesariamente una mascarilla de farmacia ni de la ferretería, puede ser cualquier cosa, una bufanda, un pañuelo, un chale, puede ser un pedazo de tela que se puede. Lo importante es cubrir nariz y boca para que estas gotitas de flu, que son microscópicas, no pase a otra persona a menos de 1 metro de distancia y le pueda contagiar del virus. Pero aquí hay que hacer conciencia, no puede estar de por medio un tema. Estaba mirando en el COE Nacional que alguien que estaba haciendo aretes o cadenas exigía a sus empleados que vayan a trabajar. Eso está totalmente contra la ley y contra el estado de emergencia que vive el país, y en este caso la ciudad de Quito. Alexis Serrano Carmona, de Diario La Hora. El cumplimiento de las medidas por el estado de excepción han sido parcial en muchas provincias. ¿Cómo se está controlando este tema y en qué momento se ha planificado la presencia de Fuerzas Armadas para apoyar en ese sentido? Eduardo, solo para cerrar el tema anterior, nos parece importante decir a aquellas personas que están siendo amenazadas quizás por sus empleadores que por favor lo denuncien a través del Ministerio de Trabajo, que está haciendo estricta vigilancia en este sentido. Y con respecto a la pregunta, efectivamente este es un día de ajuste todavía de las medidas a partir de las 9 de la noche empieza ya también el toque de queda. En ese sentido, Fuerzas Armadas a través del Comando Conjunto, Policía Nacional, van a ser quienes hagan cumplir esta norma, y todos debemos saber que en ese horario de 9 de la noche a 5 de la mañana hay toque de queda y obviamente está restringida la circulación, y Fuerzas Armadas estará vigilante del estricto cumplimiento de esta medida. Tenemos un minuto ya para cerrar. Nos están anunciando desde Ambato, Fanny Lara de Radio Extrema. Dice cómo se está haciendo el seguimiento de estas medidas de seguridad en las provincias como Tungurahua, donde tenemos el mercado mayorista, de donde comerciantes de varias provincias se abastecen de productos y de donde se distribuyen los alimentos de frutas y verduras al resto del país. Hemos pedido a los gobernadores que sean nuestros vigilantes en el territorio, y por eso es importante la coordinación con los municipios en cada una de las provincias. Hemos pedido también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador que se emitan normas de bioseguridad para este tipo de ferias. Entendemos la magnitud que tiene la feria de Ambato. Tendríamos el día lunes la feria ganadera en Santo Domingo de los Áchilas, y obviamente son espacios en donde hay aglomeración de personas y debemos generar una serie de protocolos internos que nos permitan cumplir con medidas de bioseguridad, pero también evitar la aglomeración, y por eso esta coordinación específicamente con los municipios va a ser importante, además de proveer a los mercados en este caso, porque no podemos dejar desabastecidas a las ciudades. Los sectores productivos tienen que seguir funcionando para que el ciudadano, cuando necesite salir a abastecerse, puede encontrar en los supermercados productos. De hecho, hemos planteado también a la unidad de almacenamiento que sea ella quien pueda comprar a varios productores nacionales, y de la misma manera los empresarios y dueños de los supermercados. Hay una avalancha de mensajes en realidad que llegan de diferentes partes, periodistas de todo el país. Por ejemplo, para cerrar, por favor, señor alcalde, las personas que se movilizan en sus vehículos para abastecimiento de alimentos, farmacias, centros médicos o su trabajo en temas estratégicos, ¿basta con la credencial de su entidad o empresa para no recibir una multa? Sí, totalmente. Si es un médico y presenta la credencial, no tiene ningún problema. Si es alguien que está en sectores estratégicos, tiene una carta de su empresa, no hay ningún problema. Hay que ser conscientes de tener sentido común en estas restricciones. La ciudad tiene que seguir funcionando y el país con ese mínimo de requerimiento. Recordarles que si se aglomeran 2 o más personas cerca de 1 metro y se contagian, esta pandemia puede dispararse y el sistema sanitario de nuestro país se va a colapsar. Eso es lo que queremos evitar, a tomar conciencia a los ciudadanos. Para finalizar, por favor, reiteremos las cifras que también nos están pidiendo para los reportes informativos. Claro que sí, Eduardo. Hasta el momento tenemos 111 casos confirmados a nivel nacional, 2 personas fallecidas y 51 personas que han salido del cerco epidemiológico.
10 de la mañana con 32 minutos nos piden que cerremos hasta aquí esta cadena nacional emitida a través de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, valga la redundancia, con la presencia de la Secretaría de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, y con el doctor Jorge Yunda Machado, alcalde de la ciudad capital. Hasta aquí nosotros con este reporte. Más adelante tendremos otras entrevistas con autoridades en esta rueda de prensa virtual, la primera establecida por el Gobierno Nacional y sus autoridades.